Buenas tardes, buenos días a todos aquellos que nos seguís desde América Latina. Bienvenidos a este evento de presentación del programa FORCIT, programa de fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología que desarrolla conjuntamente la OI con el apoyo de la Unión Europea. Es un evento especialmente destinado a la presentación y lanzamiento de las convocatorias que se van a realizar en el marco de este programa FORCIT. Y para dar comienzo al mismo, cedo la palabra al secretario general de la OI, a don Mariano Jabonero. Bien, muchas gracias, Ana, por esta organización de este evento y a todos los que asisten y a todas las que asistís a él, que para nosotros sois unas personas que estáis involucradas, como nosotros, como la OI, en esta gran preocupación por la ciencia y la tecnología en nuestra región iberoamericana. Una preocupación que surge y se ha hecho patente de forma más manifiesta con la pandemia de COVID-19. Una pandemia que ha sido la mayor pandemia, la mayor desgracia que ha ocurrido en los últimos 100 años y que, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la desigualdad, la situación, digamos, de injusticia, de pobreza y los problemas de la economía en nuestra región. Y también una segunda parte, que es la parte más positiva, y es que la ciencia es el mejor remedio. La innovación y la ciencia es el mejor remedio, como se ha demostrado que en apenas meses de comienzo de la pandemia teníamos el mejor recurso posible, que son las vacunas. Creo que es un aprendizaje que se ha intentado incluso sistematizar de una forma gráfica, y es que el mayor avance, el mayor éxito ha sido la ciencia y el mayor fracaso ha sido la política. No sé si es así realmente, pero sí es cierto que la primera parte es verdad de manera absoluta. Hace muy pocos días presentábamos en la OI un informe que hicimos sobre la productividad en Iberoamérica y la relación que hay entre educación superior, competitividad y productividad. Ese informe, donde se analiza la actividad y la actualidad de la educación universitaria en nuestra región, pone de manifiesto varias cosas. Entre ellas, que la productividad en nuestra región es muy baja, sigue siendo muy baja desde hace mucho tiempo, lo cual es muy preocupante, y todo ello debido a unas bajas tasas de inversión, a un ineficiente capital y mano de obra y una productividad que afecta a todos los sectores de la economía de nuestra región. La relación entre educación y productividad es una relación clásica, muy estudiada. Hoy podemos decir que no es una relación directa, pero sí que está, digamos, íntimamente asociada una cosa con la otra. En América Latina tenemos una región que ya el 50% más, estamos llegando ya al 57% del empleo es informal, con una tasa de ocupación muy baja y con una falta de competencias en habilidades técnicas, científicas, que lastra, digamos, este crecimiento de una forma muy llamativa. De hecho, los empresarios de nuestra región, todos ellos, nos informan sistemáticamente, y en este informe se pone de manifiesto que para ellos es imposible a veces y muy difícil casi siempre encontrar vacantes de personas cualificadas y que tengan, digamos, competencias requeridas para mejorar la productividad de sus empresas. Nosotros en la OI tenemos una experiencia larga, 72 años ya, y un trabajo permanente en los países de la región, y creo que tenemos una capacidad de aportar experiencia, buenas prácticas, propuestas intelectuales y conocimiento al respecto. En su actual programa de presupuesto, firmado y suscrito por 23 ministros de educación de la región, se pone un foco especial en el trabajo, digamos, de mitigar el efecto de la pandemia y mitigar los efectos que consideramos que va a ser posible si se hacen a través de la tecnología y a través de la digitalización. Son dos elementos fundamentales. Hay quien ha dicho y ha apuntado que la salida de la pandemia en nuestra región, con una fuerte caída del PIB y una fuerte caída de incremento de la pobreza, podría ser posible en torno a unos 10 años, pero que si se hace a través de la innovación, de la transformación digital y de la transformación educativa, podemos estar hablando de la mitad de tiempo posible. En el caso de educación superior, nosotros entendemos que la educación superior está asociada íntimamente a la ciencia. No es posible entender que educación superior y ciencia estén separadas en nuestra región. Las políticas públicas de educación superior y de ciencia están íntimamente vinculadas, ya que, a efectos estadísticos, incluso podemos afirmar que el 60% de la investigación que se hace en América Latina está, digamos, realizada desde las universidades. Ese ejemplo, ese dato gráfico, ilustra esa vinculación tan estrecha. Entonces, por eso nosotros hemos planteado una estrategia que llamamos Estrategia Universidad Iberoamericana 2030,
2030, evidentemente en línea con la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en la cual trabajemos conjuntamente al mismo tiempo lo que es, digamos, educación superior con ciencia y con investigación. El actual contexto de la COVID ha puesto también de manifiesto algunas realidades que algunas son muy dramáticas, otras son positivas, algunas preocupantes y otras son, digamos, halagüeñas de cara al futuro. La capacidad de producción científica y de investigación en nuestra región ha crecido, y ha crecido de forma notable. El número de investigadores en Iberoamérica ha crecido hasta un 40%, lo cual es un dato muy positivo. Sí es cierto que nuestra presencia en el cómputo mundial de investigación es baja, pero crecer un 40% es crecer, digamos, con ánimo de compensar esas diferencias. Por otra parte, la producción de artículos científicos publicados en revistas y registrados en Scopus es del 61%. Vuelvo a lo que decía antes. Es un crecimiento muy importante que tiene además ánimo de perpetuar un status quo anterior, sino de mejorar esa proporción, esa participación. Sin embargo, la intensidad es baja porque por motivo presupuestario. El motivo presupuestario, que al final de al cabo los presupuestos son la mejor forma de entender la política, tenemos que nuestra región, la inversión que hay, digamos, en términos de PIB en el área es muy baja, es del 0,74%. Una inversión muy alejada de países de la OCDE, muy alejada de países punteros y líderes como Finlandia, Corea, como Israel, y una inversión que requiere, digamos, un impulso radical para que se mejore. Y todo ello, en todo este contexto surge un proyecto, el que hoy presentamos, que creo que es un proyecto ejemplar. Debo creer siempre firmemente en la ejemplaridad de las acciones. Hay acciones, iniciativas que son ejemplares y que, por tanto, tienen un valor de escalabilidad alto. Aquello que es ejemplar y que funciona bien, de forma eficaz y eficiente, es posible reproducirse y se reproduce habitualmente. Es una buena práctica que todo el mundo quiere, digamos, imitar porque aporta reputación. Aquello que está bien, digamos, que aporta valía y que aporta significación es aquello que yo quiero ser como eso. Creo que este es el caso de FORCID. Es un proyecto singular y muy innovador que asocia dos contextos muy diferentes, que es América Latina por una parte y por otra parte la Unión Europea. La apuesta por este proyecto ha sido fundamentalmente de dos actores. Por una parte, la Dirección General para las Relaciones Internacionales de la Comisión Europea, que lo inserta en la Iniciativa de Desarrollo y Transición, y por otra parte la propia OI. Hemos hecho de ello una apuesta fuerte, una apuesta innovadora y además una apuesta concreta que se va a transcribir en términos operativos y prácticos. Es un nuevo escenario de cooperación en un escenario post-pandemia. El escenario post-pandemia para nosotros el OI supone un cambio radical. Y es que es no volver a una realidad anterior, no obedecer a inercia de volver al pasado, un pasado ineficiente, ineficaz, y sino apostar por un futuro más transformador en todos sentidos. Como dije antes, transformador en lo digital, transformador en la transformación educativa y también transformador en ciencia e innovación. Y este proyecto FORCID es un ejemplo de ello. Por lo tanto, digamos, es una oportunidad magnífica para liderar un proyecto de cooperación que tiene dos zonas geográficas de actuación y que va a tener, digamos, con él la capacidad de compartir redes de investigadores. Los investigadores no obedecen a logias autárquicas nunca, redes de investigadores de la Unión Europea y de América Latina, información, buenas prácticas y compartir conocimiento. Creo que eso es muy importante y además, en el caso de la OI, poderlo compartir también con entidades con las cuales trabajamos de manera muy íntima y con gran éxito. Nuestra relación de trabajo con la UNESCO en América Latina es ejemplar, lo digo claramente con toda humildad, y se demuestra con todo lo que hacemos en cuanto a temas de indicadores de ciencia, informes sobre ciencia que compartimos, el CILAC, por ejemplo, otro de ellos, y que hacemos conjuntamente entre la UNESCO y la OI. Y quiero destacar que es un trabajo UNESCO-OI, que es un trabajo que yo siempre digo que es muy poco jacobino. No depende de que alguien desde otro país lejano diga lo que hay que hacer o diseñen estrategias o alternativas, sino que estamos trabajando en el terreno, UNESCO y OI, con los gobiernos y la autoridad de ciencia de todos los países y que ya tenemos acumulada una gran tradición. Creo que eso es lo más importante porque eso es lo que hace que esto sea sostenible. Y todo ello bajo un nuevo concepto, el concepto que antes hacía referencia de desarrollo en transición. De hoy podemos hablar con mucha tranquilidad de conceptos de desarrollo en transición y lo hacemos en la medida que somos una organización que practica, no habla, practica de la cooperación sur-sur.
El 98% de nuestra actividad cooperadora en América es de los países de América y para los países de América. Y creo que ese dato lo explica todo, claramente. Somos un organismo que hace cooperación en ciencia, en cultura, en educación, en cooperación sur-sur. Y creo que eso es nuestra fortaleza. Y de este modo, para nosotros, la Alianza con la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, que en esta ocasión representa Gaetano Vitti. Muchas gracias, Gaetano, por tu presencia y participación. Creo que también es un aporte significativo. Y todo ello, como decía antes, en un espacio compartido entre dos regiones que se entienden, se comunican, tienen una historia común muy fuerte, tienen un futuro en común muy importante. Forma parte de esa alianza estratégica Unión Europea-América Latina en la que confiamos y compartimos. Y somos partícipes, no testigos, partícipes de ella, porque con la Unión Europea tenemos en este momento una multiplicidad de proyectos de cooperación que estamos ejecutando conjuntamente en la región, tanto en materia de formación profesional, mejor aprendizajes, en el caso de Paraguay, diplomacia cultural en el caso de Brasil y otros países de América del Sur, también en el caso de Centroamérica. Es decir, hay una sinergia de trabajo conjunto muy importante. Por todo ello, nos sentimos especialmente felices por este trabajo, por esta alianza, por este proyecto, porque forma parte de lo que decía antes, un nuevo formato, un nuevo modelo de cooperación, distinto a uno que fuese norte-sur, distinto a uno que fuese prepandemia y en el cual se apueste fuertemente por la investigación, que como he expuesto en momentos de crisis es la apuesta con más futuro y más sostenible. Y siempre, como decimos en la OI, yo no me canso de repetir, haciendo que la cooperación no sea una pura retórica, sino haciendo que la cooperación realmente suceda. Ese es nuestro lema y esa es nuestra voluntad. A todos y a todas, muchísimas gracias. Gaetano, muchas gracias por tu presencia y participación aquí en este momento. Y no sé, yo creo que nos corresponde únicamente decir que ya estamos comprometidos y cumplir con el compromiso. Muchas gracias a todos. Gracias, secretario general. Como bien has dicho, nuestro socio estratégico en este proyecto con el que hacemos realidad ese famoso ODS 17, pues es la Dirección General de Asociaciones Internacionales, DG-INPA, en terminología bruselense, y en representación de ellos está Gaetano Vitti, a quien le doy la palabra. Las gracias por conectarse, además en un día que es festivo en Bruselas. Hola a todos, un saludo desde una Bruselas tropical, donde se alternan palos de agua a rayos de sol, sobre todo palos de agua. De todas formas, quería agradecer antes de todo a Mariano Carbonero y a todo el personal de la OEI por la presentación, la organización de este evento. Verdaderamente un placer poder estar aquí con todos ustedes presentando el lanzamiento del programa FORSIT, el programa para el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y de tecnología de América Latina y del Caribe, en el marco de la facilidad de desarrollo en transición de la Unión Europea, de la cual Mariano ya ha introducido la filosofía, decimos. Esta facilidad tiene como objetivo de apoyar a los países de América Latina y apoyarles en salir de la denominada trampa de la renta media, evaluando cómo las transiciones a nivel de ingresos más altos determinan la capacidad de los países de América Latina y del Caribe para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible del país. El concepto de desarrollo de transición pone la cooperación entre la Unión Europea y la América Latina en una nueva temporada de desarrollo, en el camino a una cooperación más ambiciosa, más flexible y, intentamos, más innovadora. La propuesta en cuestión del programa FORSIT ha sido desarrollada por el Departamento de Educación Superior y Ciencia de la OEI, en consulta con la Dirección General de la Asociación Internacional, INPA, de cui hago parte, desde el principio del 2020, y obtiene un financiamiento bajo el pilar 4 del Mecanismo Regional para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea, que es un mecanismo innovador a nivel global. Hemos empezado con América Latina y otras regiones del mundo nos están mirando como un piloto para replicar. Entonces, tenemos que estar muy cuidados en cómo actuamos para poderle dar una buena práctica. En el marco
de la respuesta de la región a la crisis del COVID, que es mucho más contingente, el programa es organizado en componentes cuyo objetivo final es contribuir al buen gobierno de la región, estableciendo un objetivo común entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. En particular, la implementación del programa se irá a cumplir a través del fortalecimiento de los indicadores de educación superior y ciencia para la formulación y evaluación de políticas públicas, desarrollar redes de investigación entre Unión Europea, América Latina y el Caribe y facilitar la transferencia de conocimientos de la educación superior y la ciencia y sus entornos públicos y privados. Fortalecer la política pública en materia de ciencia y tecnología es crucial para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 y al cambio climático que viene desde antes. Dos de los grandes desafíos de la región y objetivo propio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto apoyando la producción científica para transformar los sistemas productivos y sociales latinoamericanos de modo que estos resulten más justos, equitativos, sostenibles y resilientes. En particular, el programa contribuye a un mayor nivel de productividad de las sociedades latinoamericanas a través del desarrollo de políticas y acciones conjuntas que fomenten el desarrollo de las competencias para la vida y el trabajo del futuro en los sistemas educativos latinoamericanos, enfrentándose a economías más diversificadas, empleos más calificados que respondan a la creciente demanda del futuro determinadas principalmente por el cambio tecnológico. Esta es la base que nos brinda a la Agenda de Desarrollo en Transición. Y, por supuesto, el programa FORSIT que hoy presentamos tiene el rol de la cooperación internacional que debe facilitar y articular los intereses y capacidades de varios actores con varias connotaciones en torno a objetivos comunes en el marco de la Agenda 2030. Entonces, voy a dejar la palabra a Ana Capilla, directora superior y ciencias del OEI, y os agradezco a todos por la atención y para los futuros empeños en el desarrollo de estos proyectos. Muchas gracias desde Bruselas. Gracias, Gaetano. Gracias. Y sobre todo por hacer la intervención en español. Muchas gracias. No hay problema, pensaba que era obligatorio en español. Sí, somos bilingües. Podría ser también en portugués. Hubiéramos dado la opción en portugués también. De aquí os escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Gaetano. Me acompaña ahora Paula Sánchez, de mi equipo de la Secretaría General. Pero bueno, aunque seamos las caras más visibles del proyecto, como vais a ver, somos muchos los que estamos participando en este proyecto FORCIT y precisamente ese es uno de los aspectos novedosos que decimos. Como habéis visto desde el comienzo, tanto el secretario general como Gaetano han hecho mucho hincapié en lo innovador que resulta este programa y así lo hemos intentado desde el principio porque lo cierto es que, como siempre defendemos en la OI, la innovación no solo se hace en laboratorios y en gente que lleva batas, sino simplemente quien tenga la posibilidad de dar una respuesta distinta, una respuesta nueva a un problema, lo podemos considerar una innovación. Y este era el caso del programa FORCIT. Desde hace tiempo queríamos desarrollar un gran programa en ciencia y tecnología para la región, pero partíamos de una seria dificultad y obstáculo, y es que los sistemas de ciencia y tecnología de los países iberoamericanos son muy distintos entre sí, tienen distintas capacidades, distintos niveles de maduración. Así que era difícil articular un proyecto regional, que al final es a lo que aspiramos desde un organismo de cooperación iberoamericano como la OEI. Y eso ha determinado mucho el trabajo de diseño que desarrollamos durante los últimos meses, los meses previos a la formalización de este proyecto. Y para nosotros, pues al final ha sido una de las grandes fortalezas del mismo, esas innovaciones que hemos tenido que ir introduciendo. La primera, como digo, es que para que realmente el programa funcionara tenía que ser modular, tenía que tener distintos componentes, porque son distintos los obstáculos que nos encontramos y, como decimos, además se dan de manera diferente en cada uno de los países. Y por eso el programa, como vais a ver en esta presentación, cuenta con 4 componentes. El primero referido a mejorar los sistemas de producción estadística, de ciencia y tecnología.
El segundo referido a monitoreo y evaluación de políticas públicas científicas, que es uno cuya expresión de interés vamos a publicar mañana. El componente 3, que es la gran convocatoria que también publicamos mañana, que es la creación de redes de investigación entre América Latina y la Unión Europea. Y el componente 4, referido a promoción de la transferencia de conocimiento. No me voy a extender porque los vamos a presentar a lo largo de este evento. Como digo, pues esta estructura modular lo que nos permite es, a través de un mismo programa, pues incidir en 4 puntos fundamentales para reforzar realmente los sistemas de ciencia y tecnología y además poder aplicarlos con distinta intensidad dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros países. Pero además, lo que era interesante para nosotros también es que el programa fuera multinivel, es decir, que hubiera acciones dirigidas a los gobiernos, que son los responsables de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, pero, por supuesto, también a los propios investigadores, porque nosotros siempre decimos que, como ha señalado el secretario general, su número está creciendo, están haciendo un gran esfuerzo y simplemente el dato que hemos dado de publicaciones así lo señala, pero no siempre cuentan con el apoyo de los recursos necesarios. Entonces, para nosotros era fundamental que parte del proyecto estuviera directamente destinado a ellos, y a ellos se refiere sobre todo tanto el componente 3 como el componente 4. Y además era una manera de complementar otras iniciativas que estamos llevando a cabo desde la propia OEI. Por un lado, lo que es el apoyo y fomento de las vocaciones científicas a través de otro proyecto europeo, que es el de la Noche Europea de los Investigadores, que nosotros hemos adaptado y hemos lanzado la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Este año, el pasado año 2020 fue la primera edición con bastante éxito, lo celebramos en Argentina, Ecuador y Uruguay. Y el próximo año, en los días 24 y 25 de septiembre, vamos a lanzar la segunda convocatoria, igual que la Noche Europea, porque, como digo, se enmarca dentro del proyecto. Lo que se trata es de poner el foco de atención en nuestros investigadores, dar a conocer su trabajo para que haya mayor reconocimiento por parte de la sociedad y para animar a que haya más vocaciones científicas. Además, también estamos impulsando las vocaciones entre los investigadores o entre los que están llamados a ser investigadores a través de un programa de becas doctorales, el programa de Paulo Freire Plus, que acabamos de resolver esta semana, que financia el doctorado tanto a jóvenes investigadores, los que tienen vocación de llevar su carrera investigadora por ahí, pero también a profesores universitarios que están ya desde hace años a lo mejor dando clases en nuestras universidades, que no tienen un doctorado, pero que quieren también ellos ser investigadores. Hay que tener en cuenta que en la región menos del 12% de nuestro profesorado universitario tiene un doctorado. Y como ha dicho el secretario general, la mayor parte de la investigación se lleva a cabo en las universidades. Así que para nosotros era muy importante el poder poner en marcha, y lo estamos haciendo con gran esfuerzo, como os podéis imaginar, un programa de este tipo destinado al apoyo de las carreras investigadoras y de la realización del doctorado. Así que, como digo, es un programa que tiene distintos componentes, es un programa también multinivel, es un programa en el que además contamos con la participación de hasta 3 servicios de la Comisión Europea y eso es un valor añadido fundamental para nosotros. Participa por un lado Eurostat, también el Centro Común de Investigación. Tenemos una representante también para este evento hoy y la Dirección General de Investigación e Innovación. Y agradecemos mucho la participación de ellos en el programa y todo lo que se han implicado hasta ahora y seguro que van a seguir implicándose. Además, otro factor novedoso de este programa es que se orienta mucho, como hemos visto, a la implementación de la Agenda 2030, por supuesto, a paliar los efectos del COVID, también a la promoción de la mujer en la ciencia y, en general, a los ODS y al desarrollo sostenible. Esto permite, además, que haya una conexión directa entre el programa FORFIT y esa estrategia Universidad Europea. Universidad Iberoamérica 2030, a la que hacía referencia el secretario general y que digamos que determina el programa de trabajo que tenemos en la OI para los próximos 2 años y que, como bien ha explicado, pues se basa fundamentalmente en establecer una conexión muy directa entre educación superior e investigación.
Otro elemento igualmente novedoso se refiere a la metodología, que está basada en cooperación horizontal, intercambio de mejores experiencias y el aprendizaje entre pares. Es algo que también venimos trabajando intensamente en la OI, como ya hemos dicho, en este caso nuestro socio estratégico es la Unión Europea. Además tenemos 3 organismos de la Comisión Europea participando y la verdad es que es la manera de trabajar tradicional de la OI, pero entendemos que en ese escenario post-pandemia que se está dibujando es incluso más importante el que los organismos de cooperación y demostremos esa capacidad de trabajar conjuntamente y de coordinarnos mejor. Así que, como digo, pues este era un programa que hemos intentado unir distintas piezas y de esta manera hemos conseguido, pues, como digo, una propuesta bastante novedosa donde se mezcla ese diseño modular integrador que hemos propuesto, basado, como digo, en 4 componentes que están muy relacionados entre sí y que además se refuerzan entre sí. Un programa que además es multinivel, con componentes que se dirigen a los responsables de las políticas de ciencia y tecnología y otros a los investigadores. Una metodología de cooperación horizontal que está reforzada más por la participación de esos otros organismos europeos. Incido de nuevo en la importancia de esta participación, porque al final este es un programa en el que tratamos de colaborar estrechamente entre lo que es la Unión Europea y América Latina, porque desde la OI tenemos una posición privilegiada para hacerlo. Nosotros somos un organismo iberoamericano, es decir, que entre nuestros Estados miembros hay países latinoamericanos y países europeos. Entonces, somos capaces de articular de manera natural, digamos, esa estrecha relación entre ambas regiones y una relación que es mutuamente beneficiosa. Hablaba el secretario general de la necesidad de dotar de contenido concreto a esa alianza estratégica que normalmente se refiere entre América Latina y la Unión Europea, pero que a veces nos cuesta ver. Y, como digo, es mutuamente beneficiosa porque es evidente que este programa está muy destinado al fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina, pero también es cierto que en ese proceso y gracias a la cooperación, pues como digo, de Eurostat o del Centro Común de Investigación, lo que permitimos es que también se alineen los sistemas de ciencia y tecnología de ambas regiones. Y eso supone también una ventaja competitiva importante para la Unión Europea en un momento en el que en el ámbito de la investigación estamos viendo con lo importante que es digamos, el tamaño también, el tener capacidad y con la vacuna se ha demostrado. Entonces, desde luego, para la Unión Europea es importante que pueda tener los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina listos para cooperar y articular con una cooperación avanzada en materia de ciencia y tecnología. Por otra parte, además, como hemos visto, hay una relación bastante próxima, bastante cercana entre América Latina y la Unión Europea y eso en gran medida se debe a que compartimos valores comunes, principios comunes, y esto está muy bien reflejado en FORCIT, que, como digo, está muy orientado a la implementación de la Agenda 2030, a paliar los efectos del COVID-19, el cambio climático, todas esas preocupaciones que compartimos en ambas orillas del Atlántico y que, queramos o no, también nos distingue de otras regiones. Por lo tanto, por nuestra parte, la verdad es que el balance de este proyecto, como digo, es un proyecto nuestro, pero no es nuestro en el sentido de que hemos tenido aportaciones de todos estos socios a los que he hecho referencia. Pues el balance es muy, muy positivo. Hemos sentido que nos enriquecía bastante y que conseguíamos articular respuesta a todos esos problemas que nosotros hemos ido detectando, en gran medida porque a través de nuestras oficinas nacionales tenemos una relación muy estrecha con los ministerios de ciencia de los distintos países, o sea que teníamos un diagnóstico claro. Gracias a eso, gracias también al trabajo del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI,
que está radicado en Argentina y que, entre otras cosas, pues, se encarga de elaborar ese diagnóstico anual imprescindible de la región, como es el informe sobre el estado de la ciencia, que realizamos en colaboración con UNESCO, y porque además coordina las dos grandes redes de indicadores de ciencia y tecnología, por un lado RICIT y la otra de educación superior, que es Índices. Por cierto, RICIT cumple 25 años y el próximo 17 a 19 de noviembre celebramos el gran congreso sobre RICIT en Lisboa. Por supuesto, va a ser en modalidad híbrida, dado el momento, pero están todos invitados a participar. Y precisamente aprovecho, pues, esta referencia al observatorio, que es un elemento fundamental del trabajo que hacemos en la OI en materia de ciencia, para dar la palabra a Mario Albornoz por parte del observatorio para que nos presente con más detalle el primer componente. Mario, cuando quieras. Gracias, Ana. Voy a intentar compartir una presentación. Y como yo suponía que esto podía fallar, Rodolfo, ¿lo puedes abrir vos? Sí, lo hago yo. ¿Tú? Ahí ya deberían estar viéndolo. ¿Está bien? Yo no. ¿No se ve todavía? ¿La veis, Ana? Yo no veo nada. Sí, desde aquí la vemos. Oh. Pero entonces Rodolfo va a tener que explicar. Yo no la veo. Mi computadora está haciendo cosas raras. ¿Puede que esté debajo de una ventana que tengas? No, está todo. Te dejo la presentación, Rodolfo. En todo caso, cuando yo consiga verla, intervengo. Bueno, lo voy contando rápidamente. Un poco en línea con lo que decía Ana, comentar cómo es el observatorio y la estructura de trabajo que tiene, porque el componente 1 del programa FORSIT sería un poco imposible sin la experiencia previa que hemos ido acumulando. El observatorio fue creado en 2008 con esta misión de desarrollar un programa iberoamericano de estudios estratégicos sobre ciencia, tecnología y sociedad, pero está muy enfocado en procesar información sobre capacidades, desafíos y oportunidades de los países iberoamericanos en el terreno de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esa información es principalmente en base a indicadores confiables y comparables, para lo que el observatorio ha desarrollado redes de excelencia entre los países iberoamericanos, integradas por gobiernos y expertos, y ahora vamos a entrar en detalle en torno a esto. Pero nos gustaría contar que el observatorio está organizado en base a 4 componentes basados en indicadores. El primero sobre indicadores de capacidades científicas y tecnológicas, el segundo sobre indicadores de educación superior, el tercero sobre indicadores de vinculación de la universidad con su entorno, y el último en torno a indicadores de percepción pública de la ciencia. Voy a contar muy brevemente qué es cada uno de estos componentes. El primero, el de capacidades científicas y tecnológicas, gira en torno a la RICIT, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que ya cumplió 25 años el año pasado, y que tiene por objetivo promover el desarrollo de instrumentos de medición y análisis de la ciencia y la tecnología en la región, en un marco de cooperación internacional y con el objetivo de sostener mediante esta información decisiones adecuadas en términos de políticas públicas. La RICIT tiene 3 líneas de trabajo principales. Tenemos un relevamiento anual en el que relevamos indicadores de ciencia y tecnología de los países iberoamericanos junto con el resto de los países de América, de los países de Norteamérica y también del Caribe. Y eso nos permite producir 135 indicadores comparativos en base a 28 países que nos envían información. Además, complementamos eso con indicadores bibliométricos y de patentes que generamos de la coordinación, lo que nos permite
producir el estado de la ciencia, como mencionaba anteriormente, que es este libro anual que desde los inicios de la RICIT recopila los indicadores y algunos informes sobre, de análisis sobre esa información, y también en nuestra página web que está ahí detallada. Lo importante es que este relevamiento y la producción de indicadores sería imposible sin la colaboración constante con los gobiernos, con los enlaces que tenemos en las oficinas que producen las estadísticas de ciencia y tecnología, y con grupos de expertos que acompañan los desarrollos metodológicos. Esa red es un poco en la que se va a apoyar luego el programa FORSIT en su primer componente. Me gustaría aprovechar la ocasión para invitarlos al Congreso de los 25 años de la RICIT, donde vamos a hacer un balance de lo que hemos aprendido en estos años y hacia dónde vamos. Con ello, será en el mes de noviembre en Lisboa, aunque con un componente fuertemente virtual también. En base a la experiencia de la RICIT, a principios de 2015, el observatorio propuso a UNESCO desarrollar en forma conjunta una red de características muy parecidas, pero centrada en los indicadores de educación superior. Con esta idea que también mencionó el secretario general al principio, de que son temas completamente superpuestos en América Latina. Es decir, la ciencia y la tecnología se desarrolla principalmente en las universidades, así que las políticas y la información también están muy vinculadas. En base a eso hemos desarrollado como primer paso un manual de indicadores de educación superior, se aprobó en 2016, y se conformó una red integrada también por los organismos de estadística de educación superior de los países de la región, tomando como base este manual, y que nos permite también publicar otro centenar de indicadores de educación superior en base a esta red articulada, que ya realizó 4 talleres presenciales y uno virtual el año pasado ante las imposibilidades que nos determinó la pandemia. Rápidamente, los otros componentes son los indicadores de vinculación, donde en 2017 también aprobamos un manual iberoamericano, que es el manual de Valencia, en torno a las metodologías de este manual. Hicimos 6 estudios en 5 países como una prueba inicial, aunque luego se fueron extendiendo a otras universidades interesadas. Y en 2019 realizamos una encuesta digital a académicos, autores de artículos científicos, que informaron sobre sus actividades de vinculación en la región. Es un resultado muy interesante que también está disponible en la página del observatorio. Y por último, el componente de indicadores de percepción pública de la ciencia, es un tema en el que Iberoamérica es pionero a nivel mundial. Es un tema que ha aprendido mucho en los países latinoamericanos y que nos ha permitido desarrollar el manual de Antigua, que también es una guía práctica que ha guiado justamente las encuestas de percepción pública en todos los países iberoamericanos, y también ha tenido otros resultados como estudios comparados regionales, estudios de las vocaciones científicas para enseñanza de la ciencia, o también de un papel del observatorio sobre políticas comparadas de cultura científica. Esta información también está disponible en la página del observatorio. Y con toda esta información, además, lo que buscamos es generar distintos tipos de análisis y sacar conclusiones que nos permitan mostrar cómo se comportan distintos aspectos de la ciencia y la tecnología y la sociedad en la región, y eso termina siendo parte de una colección de documentos llamados papeles del observatorio, que nos centran en distintos aspectos. Por ejemplo, estos son los 3 últimos. El último es sobre un panorama de la educación superior en Iberoamérica a través de la red índices. El anterior fue sobre el mejoramiento vegetal en la búsqueda de la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. Y el anterior sobre indicadores de vinculación de las universidades. Nos invitamos a encontrar en la página del observatorio todos los documentos de esta colección. Y eso nos lleva al programa FORSIT, que, como decíamos, tiene en su primer componente el objetivo de mejorar los sistemas de producción estadística y se apoya en el trabajo previo de la RICIT y de la red índices, sobre todo aprovechando los lazos existentes con los organismos nacionales y en la experiencia de fortalecimiento de capacidades que tienen las 2 redes, principalmente la RICIT, que su trayectoria de 25 años acompañó en muchos momentos la consolidación de capacidades técnicas en las oficinas de
países de producción estadística de los países iberoamericanos. Y en este caso tiene una novedad que contamos con, como socio central de este componente con Eurostat, que nos aporta la experiencia de los países europeos en la construcción de indicadores de ciencia, tecnología y educación superior. El componente 1 del programa FORSIT tiene por objetivo reforzar justamente la producción estadística de I+D y educación superior, mejorando la comparabilidad internacional y ofreciendo mecanismos para asegurar la calidad de esa información estadística. Y en ese sentido tiene dos resultados, pretende alcanzar dos resultados. Por un lado, profundizar el conocimiento de los sistemas de indicadores, pensándolos como instrumentos de gestión y evaluación de políticas públicas, y fortaleciendo los vínculos y sinergias entre las áreas de producción estadística de I+D y de educación superior. Que este es un tema interesante porque, si bien, como dijimos, son actividades muy superpuestas, no existen lazos tan fuertes entre las oficinas gubernamentales que producen las estadísticas de cada uno de estos temas. Y el segundo resultado que buscamos es dotar a los gobiernos de herramientas, metodologías y procedimientos que les permitan elaborar mejores indicadores y más comparables. Estos dos resultados se traducen en dos conjuntos de actividades más o menos repartidas entre los años 2021 y 2022. La primera parte, durante 2021, está centrada en el diagnóstico, y ahí hay un tema importante, que es que si bien los países de América Latina como los de Europa se basan en las mismas metodologías internacionales, principalmente los manuales de indicadores de la OCDE y de UNESCO, cuando uno mira en detalle la aplicación, las fuentes utilizadas o las técnicas de procesamiento y estimación varían, y eso tiene impacto en la comparabilidad de los indicadores. Y también hay algunos indicadores que están disponibles en Europa y que no se calculan en los países, la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, durante 2021 el objetivo es alcanzar un diagnóstico actualizado de la producción de información de la región y encontrar áreas que deban ser fortalecidas en una segunda etapa de este componente. Esta primera parte tiene dos estudios: un primer diagnóstico de las capacidades de producción de indicadores de I+D y educación superior, que incluye un benchmark con los países europeos seleccionados, comparabilidad de los datos disponibles, que ese es un punto muy fuerte, y, como decía, los vínculos existentes entre las oficinas responsables de cada uno de estos tipos de indicadores. Y luego hay un estudio FODA, en el que vamos a entrar en detalle con algunos países que se seleccionen de manera directa. Vamos a trabajar con ellos, con los organismos nacionales responsables de la producción de indicadores, en encontrar sus principales fortalezas y debilidades. Y esto, en conjunto con la actividad anterior, nos va a permitir un cuadro diagnóstico muy detallado de la situación actual y hacia dónde deben desarrollarse o fortalecerse los sistemas de indicadores de la región. Estas actividades ya comenzaron. Estos estudios están a cargo del Centro Redes en Argentina, y los resultados serán presentados en un taller de discusión en el mes de noviembre, donde participarán los responsables de los indicadores de educación superior y de investigación y desarrollo. Y para ir terminando, durante 2022, lo que esperamos es fortalecer efectivamente las capacidades de los países en un marco de cooperación regional, pero teniendo muy en cuenta algo que también se mencionó, que mencionó Ana al principio, que es que una de las características de América Latina es una heterogénea distribución de capacidades. Entonces hay países con mucha trayectoria, con equipos técnicos muy capacitados, mientras que otros tienen experiencias más incipientes. Entonces lo que vamos a buscar en esta segunda parte de las actividades es aprovechar las capacidades de los países más desarrollados de la región, junto con el apoyo de la OEI y de Eurostat, para tratar de hacer un derrame de esas capacidades sobre los países que lo demandan. Para esto vamos a tener dos tipos de actividades. Por un lado, vamos a desarrollar guías metodológicas y de construcción de indicadores que habrán surgido del diagnóstico y del taller de discusión, cuáles son los temas a abordar, y para eso generaremos grupos de trabajo integrados por técnicos y expertos de los países participantes, que desarrollarán estas guías que nos ayuden a tener indicadores más homogéneos y de mayor calidad. Y también trabajaremos en un documento del estilo de un código de buenas prácticas estadísticas como el que tiene Eurostat y que es una guía importante para los países europeos. Y por último, haremos asistencias técnicas a los países que lo requieran para fortalecer sus capacidades,
mediante talleres de asesoramiento, ya sea con la participación grupal de técnicos de varios países, o también mediante asistencias técnicas más puntuales, visitas técnicas a los países que requieren un trabajo más individualizado. Y eso es todo, eso es una breve descripción de este componente en el marco de las actividades del observatorio. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Sentimos que la tecnología se haya aliado contra Mario y no hayamos podido verle ni nos haya contado parte de la presentación, pero bueno, ha quedado clarísimo este primer componente. Gracias, Rodolfo. Y ahora para hablar de otro de los componentes, el componente cuarto al que antes hacíamos referencia sobre transferencia de conocimiento, contamos en primer lugar con Eva Baltar del Centro Común de Investigación, para entendernos, el Joint Research Center. Así que, Eva, cuando quieras, desde la soleada Bruselas, como nos ha quedado claro. Sí, muy soleada. Ahora mismo está lloviendo, como dijo también mi compañero antes, Gaetano. Buenas tardes a todos y gracias, Ana, y gracias a la OI por organizar este evento y por permitirme participar en él. Voy a compartir ahora la presentación y espero que lo podáis ver. ¿Podéis ver la presentación? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, la tengo abierta. Espero que así sea. ¿Seguís sin poder verla? No, no la vemos, Eva. Vaya, voy a probar otra vez, a ver. Ahora. Ahora, perfecto. Muy bien. Ok, estupendo. Bueno, pues mi nombre es Eva Baltar y trabajo en el Joint Research Center de la Comisión Europea. Y la misión principal que tenemos es la de proveer evidencias científicas para el diseño y la formulación de políticas públicas en la Comisión. En particular, trabajo en el Centro de Competencias de Transferencia de Tecnología del JRC, el Centro Común de Investigación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente es apoyar la transferencia y implementamos programas y proveemos evidencia científica para poder desarrollar los ecosistemas de transferencia de conocimiento y permitir pues, que digamos que todos los distintos componentes de los ecosistemas pues, tengan los ingredientes necesarios para que puedan implementarse y desarrollarse. Principalmente trabajamos en tres diferentes áreas, como podéis ver. La primera sería la capacitación. Implementamos proyectos en los que desarrollamos y mejoramos la formación de los profesionales que trabajan en este área, permitiéndoles que tengan pues, las competencias, las habilidades y las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo a la hora de pues, transferir conocimientos públicos pues, al mercado y a la sociedad. Otra área en la que trabajamos también es en el de diseño de instrumentos financieros específicos para financiar la transferencia de conocimiento. En particular, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de fondos pro de concepto en los Balcanes occidentales. Y otro área de actividad son los ecosistemas de innovación. Lógicamente, la transferencia pues, no ocurre en un vacío, sino que tiene que ocurrir en un ecosistema en particular que tenga los diferentes componentes necesarios para que pueda funcionar de forma efectiva. Y los proyectos que desarrollamos en este área pues, pueden abarcar desde analizar el rendimiento de parques científicos como estudiar pues, diferentes tipos de colaboraciones públicos y privadas. ¿Para quién hacemos este tipo de trabajo? Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, somos parte de la Comisión Europea, así que nuestro trabajo, en primer lugar, pues es tanto para otras unidades del Centro Común de Investigación, pero es la Comisión en sí misma. Colaboramos mucho con otras direcciones generales y, de hecho, muchos de los proyectos que implementamos pues son en colaboración con otras direcciones, como puede ser el caso de este proyecto, con DG INPA, y también tenemos mucha experiencia trabajando también con DG NEAR.
Pero no solamente trabajamos para la Comisión, también podemos aportar este conocimiento, esa experiencia que tenemos en transferencia de tecnología a los Estados miembros de la Unión, pero también trabajamos con otros países. De hecho, casi toda nuestra experiencia se basa en ayudar a aquellos ecosistemas de innovación que están menos desarrollados, como puede ser los países del este de la Unión, pero trabajamos también muchos con los países de la vecindad, en particular con la región del Mediterráneo sur, del este de Europa y, bueno, y en este caso, como en este proyecto FORCID, pues con países de Latinoamérica. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué apoyamos la transferencia? Bueno, pues porque en los ecosistemas de transferencia pues, existen debilidades y porque es un trabajo difícil de hacer. La transferencia no es sencilla y hace falta pues diferentes elementos para que pueda tener lugar. Y esto, pues, lógicamente ocurre en los sistemas menos desarrollados, en sistemas de innovación, pero también ocurre en la Unión, lógicamente, ¿no? Y normalmente estos gaps, estas debilidades que tienen los ecosistemas de transferencia, pues son comunes en casi todos los países. Lógicamente, cada país pues, tiene sus particularidades de legislación, cultura, sistema científico, pero más o menos los problemas de la transferencia son parecidos. Y aquí menciono algunos, que también es el caso en Iberoamérica. Lo que hemos detectado es que normalmente existe una falta de políticas de legislación referente a la propiedad intelectual o que promueva la transferencia de tecnología. O si existe, pues que esta legislación pues, que sea ambigua entre sí. O también existe a veces, tiene lugar en países en los que, por ejemplo, por los investigadores y el personal de los centros públicos de investigación pues no pueden, por ejemplo, participar en la creación de empresas de base tecnológica. Otro problema que existe es pues un presupuesto bajo para la ciencia. Y este es el quid de la cuestión, en primer lugar. Si no tenemos ciencia, pues va a haber poco conocimiento para poder transferir. También existen escasos instrumentos financieros que permitan trasladar los conocimientos científicos al mercado y también incentivos tanto para los investigadores para involucrarse en proyectos de transferencia como también por parte de la industria para conectarse y colaborar con la academia. También existen unas oficinas de transferencia que suelen tener también escasos recursos. O hay pocas oficinas o las que existen pues cuentan con poco personal y con poco presupuesto para poder realizar ese trabajo. Respecto al emprendimiento universitario, pues hay lugares en los que no ocurre o si ocurre es de una manera informal, porque el investigador pues tiene este apetito de ser un emprendedor y lo hace pues de la mejor manera que puede, pero no está regulado, digamos que pasando por las oficinas de transferencia o por las estructuras que existan o que deberían existir en las universidades y organismos de investigación. Y por último, pues unos principales problemas de transferencia es, por supuesto, pues la escasa o muy poca colaboración entre el sector privado y el sector público de ciencia. ¿Y por qué realizamos este trabajo desde el Centro de Competencias del JRC? Pues apoyamos la transferencia porque pues, tiene un conjunto de beneficios, tanto para las universidades como para el país, porque contribuye al crecimiento económico, porque sostiene una sociedad y una economía basada en el conocimiento. Desarrolla las comunidades de investigación y los ecosistemas de innovación de las regiones y también del conjunto del país. La creación de empresas de base tecnológica o de spin-offs o de startups pues permite la creación de un empleo de alta cualificación para los países, especialmente pues para los doctorandos o personal técnico de las universidades. Si una universidad se involucra en la transferencia de conocimiento y licencia su tecnología, pues bien a una propia spin-off o una otra empresa del mercado, pues suele haber una contraprestación económica, con lo cual ese dinero permite financiar a las universidades. Es más dinero que entra en las arcas de las universidades para poder financiar su investigación o que existan más, por ejemplo, proyectos de colaboración entre las universidades y las empresas.
Y otro beneficio de la transferencia de conocimiento es que puede atraer inversión extranjera al país. Si el país tiene un ecosistema de innovación fuerte, puede que empresas extranjeras pues monten filiales o centros de I+D en el propio país. Y también es una forma de atraer talento. Hay países en los que se ve que pues, otra gente de otros países se vienen al país para instalarse y ser emprendedores, lanzar sus proyectos empresariales. Pero también la transferencia permite también que el propio país pueda retener su propio talento y evitar que sus investigadores pues, se marchen a otros países para poder buscar empleo. Y para acabar, simplemente quería resaltar la importancia de la transferencia. Como se ha comentado en la jornada de hoy, la pandemia nos ha demostrado de que la ciencia es fundamental y también luego la transferencia de tecnología. Y dos ejemplos de transferencia de conocimiento son precisamente las vacunas. Aquí les muestro pues, dos ejemplos de vacunas que son precisamente resultado de transferir tecnología. Pues en un caso de la Universidad de Oxford a AstraZeneca, es un acuerdo de licencia de desarrollo y de manufactura de esta vacuna, pero también es un caso de transferencia la vacuna de BioNTech, porque esta empresa, que fue fundada por dos investigadores, no fue su primera empresa. Anteriormente habían fundado una spin-off, una empresa de base tecnológica de las universidades de Mainz y de Zúrich. Y también del mes pasado pues tenemos esta noticia de la Organización Mundial de la Salud, que pretende crear un hub de transfer de tecnología para poder pues, transferir los conocimientos para poder, para que los países con menos recursos puedan tener conocimientos, esa tecnología para poder desarrollar las vacunas de mRNA. Está claro que la transferencia tiene un momentum ahora mismo con la pandemia y aunque aquí estamos viendo dos ejemplos europeos de transferencia, como bien sabemos, no es un caso único de Europa y de otros sistemas evolucionados de innovación como Estados Unidos e Israel. La transferencia puede ocurrir en cualquier sitio del mundo. Simplemente pues, hace falta los elementos para que pueda tener lugar. Y por ese motivo apoyamos la transferencia desde la Comisión y en específico en este proyecto y quedamos dispuestos para poder participar en este proyecto y poder apoyar el desarrollo de la transferencia en Iberoamérica. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Eva, porque con tu presentación ha quedado clarísimo, porque como decía yo, era tan importante o es tan importante en este proyecto y es un valor añadido el poder contar pues, con vuestra experiencia y con el trabajo que venís desarrollando en materia de transferencia del conocimiento, el poder aplicarlo también a América Latina. Así que, como digo, un socio privilegiado es el JIT Research Center, que asesora sobre todo en lo que se refiere al componente 4, aunque también el componente 3. Y, por otra parte, voy a dar paso ahora a Pepa Limeros de la Fundación Botín, porque la Fundación Botín es quien se encarga de la asistencia técnica que nos va a permitir la implementación de este componente 4. Pepa, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Encantada de saludarlos a todos. Un placer estar aquí hoy y, sobre todo, un privilegio formar parte, la verdad, del programa FORCIT, lo cual agradecemos a nuestros anfitriones, la OEI y a la Unión Europea que apoya el proyecto. Voy a compartir mi presentación. Debería verse ahora. Sí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Pepa. Muy bien, pues bueno, ante todo voy a decir que he escuchado atentamente las intervenciones previas y hay varios conceptos que ya han sido introducidos, lo que me va a permitir a mí agilizar en la presentación del cuarto componente de FORCIT, la transferencia de conocimiento. Voy a hablarles del cuarto componente de FORCIT, pero permítanme primero que unas palabras muy breves sobre la Fundación Botín, para quienes no nos conozcan. Somos una fundación patrimonial privada española creada en 1964 y actualmente operamos en toda España y en Latinoamérica con programas propios en áreas tan diversas como el arte y la cultura, la educación, el fortalecimiento de los sectores público y social y también la ciencia.
En el campo de la ciencia, nosotros nos dedicamos a la transferencia de conocimiento, donde llevamos más de 20 años trabajando en España con grupos punteros de investigación biomédica para promover justamente la concienciación en transferencia de conocimiento y mejorar la eficiencia de estos procesos. Y en cuanto a resultados, bueno, pues más allá de las cifras que aquí pueden ver en esta diapositiva, lo más importante para nosotros ha sido el camino de aprendizaje que hemos recorrido junto a los investigadores y sus instituciones y sobre todo el impacto real en personas. Y uno de los ejemplos que para nosotros es más paradigmático es el de un grupo de investigadores con quienes llevamos más de 15 años trabajando y que han desarrollado hasta ahora ya 3 terapias para 3 enfermedades raras que ya están en fase clínica, es decir, que ya están tratándose pacientes que en muchos casos son niños. Bueno, como decía al principio de mi presentación, ya se ha introducido la transferencia de tecnología, de conocimiento, la importancia que tiene y a qué nos estamos refiriendo. Hablamos de transferencia desde universidades y centros de investigación que pueden desarrollar tecnología en la que basar soluciones innovadoras para necesidades y problemas sociales. Evidentemente, en la vida cotidiana estamos literalmente rodeados de elementos que son frutos de la transferencia y además sabemos que los países punteros en innovación tecnológica lo son también en riqueza y bienestar. Y como también ya se ha dicho repetidamente en esta jornada, en este último año hemos podido vivir la importancia en primera persona y en tiempo real porque nos hemos enfrentado a un reto, a una enfermedad nueva, la COVID-19, un virus totalmente desconocido, el SARS-CoV-2, y como ya se ha dicho, gracias al esfuerzo y contribución de científicos y de diferentes agentes, hemos conseguido tener soluciones, las vacunas, en un tiempo verdaderamente récord. Como ya se ha mencionado por parte del secretario general y por parte del Joint Research Center. Además, la otra cara de la moneda, que también la ha mencionado el secretario general, es que desgraciadamente la pandemia también ha puesto de manifiesto desigualdades muy graves entre países y regiones en muchos aspectos y particularmente en la capacidad de innovación tecnológica. Aquí les muestro el titular de una reciente publicación del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, cuya intervención hemos escuchado hace un momento. Voy a hacer hincapié en datos que ya ha destacado el secretario general, en concreto que mientras que la producción de conocimiento de la región de América Latina y Caribe, es decir, los artículos científicos, tiene una eficiencia notable, la verdad que muy notable, en contrapartida, si miramos la traslación a la innovación tecnológica, es decir, las patentes, existe un importante margen de crecimiento. Y para nosotros esto nos da una idea del enorme potencial y la oportunidad que tiene ante sí la región y es en lo que incide justamente el programa FORCIT. Pasamos ya al cuarto componente de FORCIT, la transferencia de conocimiento. Este elemento tiene como objetivo promover justamente la transferencia de la que hemos hablado, desde las universidades y centros de investigación latinoamericanos a la sociedad para generar desarrollo social y económico en la propia región. Se va a priorizar, como ya se ha mencionado, la lucha contra la pandemia, otros retos sanitarios y la contribución al logro de otros de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seleccionar 4 grupos de investigación latinoamericanos de alto potencial. Obviamente, no hay más que decir que con esta escala tan reducida, esto se trata de una experiencia piloto que aspira a validar una metodología y confiamos que pueda haber una futura expansión, pues obviamente en función del éxito y del interés despertado. Bien, estos 4 grupos de investigación seleccionados van a recibir asesoramiento y formación en la gestión de la transferencia con una metodología muy práctica y muy proactiva de aprender haciendo y siempre orientada al escalado y la sostenibilidad del modelo. El proyecto se va a desarrollar en 23 meses, que empiezan ahora, con esta jornada, y que durarán hasta abril de 2023. Después de la selección de los grupos, empezará el proceso de asesoramiento, que va a durar un año, y a continuación se elaborarán informes con los resultados obtenidos, con una propuesta de actuación a futuro y con las recomendaciones específicas para cada grupo seleccionado. Y finalmente se cerrará el ciclo con un seminario final sobre transferencia de conocimiento en el que haremos puesta en común y difusión, ¿no?, de los procesos de asesoramiento.
Y por último, en cuanto a impactos esperados de este componente, en estos casi 2 años de trabajo vamos a centrarnos mucho, principalmente en la concienciación en transferencia de conocimiento y en la implementación de buenas prácticas. Y en grado más limitado, obviamente, por el marco temporal que manejamos, podemos empezar a ver avances en la eficiencia del proceso. Vamos a realizar un diagnóstico de la situación inicial y dispondremos de una batería de indicadores que nos permitan medir y marcar objetivos en cuanto a colaboración, confianza y compromiso de cara a la transferencia de conocimiento, la implementación de buenas prácticas y la eficiencia del propio proceso. Y esperamos, además, que estos impactos generen una especie de onda expansiva, de manera que los grupos de investigación sean los beneficiarios directos, pero también sus instituciones se van a poder beneficiar del asesoramiento gracias a su participación en el proceso de transferencia. Y, por último, esperamos generar referentes que tengan un efecto dinamizador en todo el entorno. Esto sería un poco, muy resumido, el contenido de este cuarto componente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pepa. Nos ha quedado claro, por lo tanto, cómo vamos a proceder para implementar este componente referido a transferencia de conocimiento. Previamente hemos presentado, como decimos, también el de referido a estadísticas en ciencia y tecnología. Pasamos entonces ahora a presentar el componente de monitoreo y evaluación de políticas públicas, este sí dirigido a los responsables de los sistemas de ciencia y tecnología. Y en este caso cedo la palabra también a quienes no van a realizar la asistencia técnica para implementar este componente, en concreto, en primer lugar, a Óscar Franco. Cuando quieras, Óscar. Óscar, no sé si tienes algún problema. Ya te oímos, pero no te vemos por ahora. Vale, si es que me va un poquito lento el ordenador, no sé qué pasa ahora. ¿Me oís ahora? Ahora te vemos, perfecto. Vale, la pantalla, perfecto. ¿Lo veis? Por ahora no vemos la presentación. Sí, es que está tardando un poquito, perdonad, porque las otras presentaciones me entraron un poquito tarde los PowerPoint. No sé si ahora, ¿no? Sí. Vale, perfecto, perdonad. Vale, muy bien. Nosotros somos la asesoría, bueno, nosotros somos MINS Evaluación, una consultora, ¿no?, que ha sido seleccionada para esta parte del componente 2, ¿no?, de evaluación de políticas públicas y de asesoramiento, ¿no?, para hacer asesoramiento, monitoreo y evaluación, ¿no? El encargo recibido, ¿no?, es realizar una asesoría que tiene como finalidad poder monitorear o medir 4 intervenciones o programas de 4 entidades seleccionadas, ¿no?, con la idea de poder diseñar un sistema de monitoreo y evaluación que proporcione información para sustentar la toma de decisiones y lograr el aprendizaje de las intervenciones, ¿no? Una de las novedades de este encargo, ¿no?, es que sea un enfoque integral, es decir, que no solamente se mida el logro de resultados, ¿no?, de los planes o políticas o el objeto de evaluación, sino también poner la mirada en la implementación y en la estructura, ¿no?, porque en la implementación y la estructura está gran parte de las claves, ¿no?, para entender el logro de resultados. Como he comentado, el objetivo es generar 4 sistemas de monitoreo y evaluación en las 4 entidades seleccionadas. Otro objetivo es que las entidades, aparte de contar con este diseño que va a ser asistido, que adquieran las competencias a través de un itinerario formativo y de la propia experiencia de participar en el diseño del sistema de monitoreo, ¿no? Y una elaboración de una guía final de compilación a modo de difusión de resultados de la experiencia y del conocimiento de la metodología empleada, ¿no?, también con la idea de contribuir un poco a esta difusión de conocimientos, ¿no? Los productos generados con esta asistencia de este monitoreo van a ser varios, ¿no? En primer lugar, en lo que se vincula con el sistema de monitoreo y evaluación, en primer lugar, lo que se va a hacer es operativizar los proyectos o planes objeto de monitoreo a través de una técnica, bueno, relativamente novedosa, como es la elaboración de modelos lógicos y la teoría del cambio, que ahora explicaré rápidamente qué es. Otra parte clave del sistema de monitoreo es establecer aquellos nodos o cuestiones que se quieren monitorear o evaluar y a través de qué indicadores se van a obtener esa información, ¿no?, también enlazando con la primera explicación, ¿no?, que había sobre el observatorio de indicadores, ¿no?
Se van a diseñar las técnicas para recoger esa información, así como los protocolos de aplicación para que en futuras ediciones las entidades tengan las competencias y tengan la forma, el protocolo de cómo aplicar esas técnicas, ¿no? Para recoger la información. Se va a diseñar también una plantilla de volcado a la información para que de una manera sintética y resumida se puedan ver la información, así como protocolos de análisis e interpretación de los datos y de la información. También, por último, la idea de elaborar un protocolo SMART de manera que haya una forma de proceder cada vez que se quiera actualizar o ajustar el sistema de seguimiento en siguientes años, ¿no? Que se quieran aplicar. Y luego también, como comentaba antes, una guía o libro sobre la experiencia, sobre las 4 experiencias a modo de compilación y de difusión de la asesoría, ¿no? La asesoría, como la anterior también comentaba, ¿no? Con la Fundación Botín, nosotros también queremos que sea una asesoría con una vocación práctica y una estrategia también de experimentar el proceso, ¿no? En el que, si bien nosotros llevaremos gran parte de la asesoría, ¿no? Sí que también vamos a pedir apoyo, ¿no? O involucración de las diferentes entidades, ¿no? Para también a modo de transferencia de conocimientos, ¿no? Va a ser un proceso asistido y secuenciado en diferentes talleres o webinares basados en dinámicas de trabajo con las entidades, ¿no? Concretamente van a ser 5 talleres colaborativos en los que se presentarán contenidos, casos prácticos y se irá trabajando y diseñando ese sistema de monitoreo, ¿no? Como rápidas pinceladas queremos recordar, ¿no? La idea del monitoreo, ¿no? Que es una recolección continua y sistemática de información con el propósito de tener una mejor gestión del proyecto, de poder responder a la necesidad de información necesarias para realizar una buena gestión. Cuando antes hablábamos de un esquema sintético donde ver toda la información, hablábamos también a modo de cuadro de mando, ¿no? Que aquí, como en el ejemplo, se puede ver algo muy visual, donde volcar los indicadores, porque esta manera tan sintética visual luego va a facilitar mucho la comprensión de lo que sucede, ¿no? En nuestro programa, en nuestra política. También comentaba antes la metodología relativamente novedosa, ¿no? de que el punto de partida sea un modelo lógico, es decir, un diagrama o representación gráfica donde se dibujen los principales objetivos o resultados, actividades y la cadena de resultados, ¿no? De tal modo que se muestren los vínculos y las relaciones, ¿no? Es lo que antes hablábamos también de enfoque sistémico, ¿no? Entendiendo en el que para lograr los resultados se hace una serie de acciones, ¿no? Lo que llamamos implementación, y que esto va a tener una influencia directa en el logro de resultados. Y la implementación se basa en una serie de recursos o elementos estructurales que llamamos estructura, ¿no? También muy relevante. Entonces, esta sería como una foto que habría periódicamente sobre el sistema de monitoreo. Aquí, bueno, rápidamente no quiero detenerme en diferentes ejemplos de modelos lógicos elaborados, ¿no? En otras asesorías. Óscar se nos ha quedado congelado. No sé, Carlos, si puedes retomar tú la presentación mientras esperamos a que Óscar... Tiene Óscar. Entonces, no sé si puedo... A ver, tendría que dejar... Voy a intentar compartir yo porque Óscar la tiene él. Pues quizá podamos, no sé, quitar su presentación. Sí, perfecto. La vemos, Carlos. ¿Veis la mía? Sí, vemos la tuya. Vale, yo voy a ir muy rápido porque vamos justo de tiempo. Aquí están los talleres en la fase de trabajo. Como os he comentado antes, pues habría 5 talleres. El primero para pues, contar el proyecto, las fases generales del proceso, los modelos lógicos. El segundo para elaborar las preguntas y los nodos, las preguntas del sistema de monitoreo. El tercero, cómo analizar e interpretar los datos provenientes de los sistemas de monitoreo y evaluación de las entidades. El cuarto, para ajustar conclusiones iniciales de todo lo anterior, definir el sistema de seguimiento. Y bueno, y el quinto, como hemos comentado antes, es un proceso participativo, colaborativo, pues una reflexión grupal, con todos los agentes implicados, con el objetivo, pues como aquí se indica, de reforzar los aprendizajes. Y elaborar la guía, pues que es uno de los, digamos, productos que será el resultado de los 4 procesos sobre los que se vaya a trabajar. Bueno, aquí está un poquito resumido en este esquema que se ha comentado antes. Estas son las cuestiones claves a tener en cuenta. ¿Qué queremos conseguir con el monitoreo? Tenemos que hablarlo conjuntamente. ¿Quiénes van a ser monitoreados o que vamos a apoyar para el trabajo de monitoreo? Y
nosotros, los que vamos a darles el soporte, quiénes son destinatarios del sistema de seguimiento y qué cuestiones concretas son totalmente indispensables para poder monitorear. El manual del sistema de monitoreo y asesoría, pues aquí lo tenéis también, ¿no? Tiene que ofrecer información periódica sobre la propia organización, su plan estratégico. Es una herramienta de gestión, lo comenté antes Óscar con el tema del cuadro de mandos. Nos va a dar información para poder tomar decisiones fundadas. Nos va a permitir contar con herramientas de recogida de información, y aquí conectamos con los temas de indicadores que se han hablado antes. Va a mejorar los objetos monitoreados, después hablaremos de lo que consideramos el objeto, y ya lo hemos comentado varias veces, pues un aprendizaje colaborativo. Vamos a trabajar sobre la transferencia también del conocimiento, como se ha hablado en los otros módulos, y se va a definir una guía de difusión para que permita, digamos, transferir las experiencias a partir de estos 4, digamos, objetos que sobre los que vamos a trabajar, pues que puedan tener difusión y transferibilidad a otras entidades. Características, pues sencillez, economía, rapidez, puntualidad, utilidad. Tiene que ser esto lo que nos permite hacer lo que el trabajo nos vaya a permitir hacer. Y ya quería, para ir acabando, comentaros que para poder hacer todo lo anterior, pues necesitamos, digamos, casos prácticos, ejemplos que se nos propongan desde las entidades iberoamericanas, pues planes, programas, proyectos, fondos de apoyo, cualquier tipo de actuación que estén llevando a cabo. El objeto que ahora os explicaré, que es a lo que llamamos para poder trabajar sobre él, planteárnoslo en esta expresión de interés que se abre mañana para que podamos identificar estos 4 casos sobre los que trabajar, digamos, trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta convocatoria? Pues ya lo he venido explicando, ¿no? Es tener estas expresiones de interés, que se nos envíen propuestas a las que podamos ofrecer una asesoría técnica a estas instituciones que quieran mejorar sus sistemas de monitoreo y de evaluación. Pueden ser sistemas nuevos o ya existentes. Y ya lo he comentado, lo he avanzado, ¿no? Puede ser planes, programas, proyectos, cualquier tipo de actuación que gestione estas entidades. Y, bueno, viendo lo que se valora, los indicadores de impacto social, innovación, internacionalización, vinculación social, género, ciencia y cualquier otro aspecto que las entidades que nos planteen estos programas, proyectos, políticas a evaluar, consideren oportuno. ¿A quién va dirigido? Pues claramente estamos trabajando con la OEI, a instituciones de países iberoamericanos que estén vinculados con la educación superior y la ciencia, y como ya os comenté, pues cualquier programa, plan, política que consideren que puede ser interesante el desarrollar un sistema de monitoreo, evaluación que permita mejorar la calidad de información, y eso les ayuda a tomar decisiones mejor fundamentadas. Lo que hemos dicho, el objeto de monitoreo, pues aquí tenéis los ejemplos, pueden ser múltiples. Pueden ser la propia entidad, puede ser una fundación, un observatorio, cualquier organismo gestor a nivel político o decisor, a nivel operacional, que gestione programas de ciencia, tecnología e innovación, agencias estatales, como ven aquí, de promoción, puede ser públicas, privadas, mixtas, fundaciones. ¿Qué puede ser también objeto susceptible de ser evaluado? Pues agendas políticas, como hemos comentado, planificaciones, convenios de colaboración que antes he hablado entre universidades, centros de investigación y empresas, colaboración con el sector, con el ámbito social también, entidades sociales, redes de colaboración público-privada, también agendas de investigación, estrategia, etcétera. E incluso también puede ser susceptible de ser monitoreado, por supuesto, pues instrumentos concretos de financiación de la investigación, el desarrollo, la innovación. Programas, instrumentos, incluso, como hemos comentado antes, en un ámbito más amplio, políticas. Y podría ser también casos, pues, de programas de promoción de la creación y consolidación de empresas tecnológicas, spin-off que surjan de centros de investigación y universidades, startups. Se puede evaluar entidades o lugares, como puede ser un parque tecnológico, una plataforma tecnológica, incubadoras, y los programas que ellos desarrollen, programas pues, para favorecer la protección de la protección de la propiedad industrial intelectual, programas de doctorados industriales, cualquier política, programa, proyecto, me repito, que gestionen entidades dedicadas a la ciencia, la investigación, la tecnología a nivel de Iberoamérica. ¿Qué nos tiene que presentar? Pues para que podamos valorarlo, no es una evaluación de la calidad de un programa, sino que queremos identificar esos
4 entidades con 4 objetos a crear y definan con estos puntos principales: nombre y definición del objeto, descripción de la entidad a la que pertenece el objeto, o sea, quién es el gestor de ese programa, política e instrumento, descripción, lógicamente, del objeto que se quiere monitorear, evaluar, los impactos sociales y en el entorno, esto es muy importante, es algo que se ha explicado al principio, está en la base del programa FORCIT, y también que nos cuenten un poquito pues, cuáles son los sistemas de monitoreo y evaluación previos que han tenido, su experiencia, pues para saber también un poquito cuáles son sus conocimientos en este ámbito. Y, por supuesto, muy importante, que nos cuenten cuál es el sistema, cómo podrá tener continuidad y la realidad, porque hablamos de un caso concreto, pero esperamos que pueda extenderse a otros programas, políticas, instrumentos, ¿no? ¿Y cómo vamos a valorar las expresiones de interés? Pues con estos puntos principales, ¿no? Alineación con los objetivos, lógicamente, el programa FORCIT, la motivación, eso es muy importante, y queremos animarles a que presenten sus programas, políticas, me repito, instrumentos, proyectos, la motivación que nos planteen, que nos cuenten para organizar este sistema de monitoreo, la pertinencia del sistema, la utilidad potencial que este sistema de monitoreo va a tener para la institución, el componente estratégico que va a tener para la entidad en su plan estratégico de desarrollo a medio y largo plazo este sistema de monitoreo, y muy importante porque, como os dije al principio, pues son 4 casos, va a haber una guía y se va a intentar que esto sea replicable, que pueda implementarse en otras entidades para otros programas, bueno, pues su capacidad de transferencia, replicabilidad y la sostenibilidad del sistema de monitoreo dentro de la misma institución. Tiempos de la convocatoria, pues se abre mañana esta expresión llamada expresiones de interés, el 25 de mayo, se podrán presentar expresiones de interés durante un mes y entonces, en las fechas en las que estamos, pues entre finales de junio y la primera quincena de julio, valoraremos todas estas expresiones de interés recibidas para identificar estos 4 objetos con los que vamos a trabajar, intentando, en la medida de lo posible, pues que sean objetos diferentes, complementarios, y también a nivel regional intentar cubrir pues, el máximo posible, como les decía, de ámbitos geográficos. Aquí tengo un enlace a la página web de la EOI, pues, donde se podrán presentar las propuestas. Disculpadme por haber ido un poquito rápido, pero bueno, pensé que damos un poquito más de tiempo y gracias por vuestra atención. Gracias, Carlos, porque lo has explicado además con mucho detalle y esperemos que muchos de los asistentes pues, se animen, como dices, a participar en este componente 2 relativo a monitoreo y evaluación, que precisamente si no estamos presentando en orden los componentes es porque realmente mañana lo que se abre son la expresión de interés para este componente 2 sobre monitoreo y evaluación y el componente 3 referido a redes de investigación, aparte de para captar su atención y no tenerlos y que no se duerman, pero bueno, estamos presentando por este orden los componentes, porque como digo, mañana lo que se abren son la expresión de interés de este componente 2 y la convocatoria de redes de investigación del componente 3, que es lo que va a presentar mi compañera Paula. Cuando quieras, Paula. Pues me voy a quitar la mascarilla. Gracias, Ana. Como ha comentado Ana, yo voy a presentarles la convocatoria de subvenciones dirigidas a redes internacionales de investigación. Me gustaría comenzar con la primera diapositiva, comentando primero justificando el porqué de la importancia de realizar una convocatoria de este tipo en el marco del programa FORCIT, ¿no? Ya lo ha comentado el secretario general de la OI al principio de la presentación. La organización cuenta entre sus mandatos fundacionales el llevar a cabo políticas cooperadoras en materia de ciencia. Es por esto que en el programa presupuesto para los próximos 2 años la organización ha incluido 3 líneas estratégicas específicas en materia de ciencia. La primera relativa a divulgación científica, la segunda relativa al fortalecimiento de los sistemas científicos y la tercera relativa a transferencia de conocimiento. Para abordar estas 2 últimas líneas estratégicas, la OI firmó el convenio de colaboración que ya les hemos presentado junto con la Unión Europea a través de la Dirección General de Asociaciones Internacionales en el marco de la Facilidad de Desarrollo en Transición. Principalmente en este programa FORCIT hemos ido presentando a lo largo del evento de hoy pues los diferentes componentes, y el componente tercero está dirigido a la creación y fortalecimiento de redes
de investigación. Básicamente por un motivo, y es darle respuesta a una de las necesidades que a través de los diferentes informes del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI, que ya también se ha mencionado a lo largo de la presentación de hoy, ponen de manifiesto, y una de las principales características en torno al tema de las redes de investigación y la cooperación entre equipos de investigación es la insuficiente internacionalización de los mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, el programa FORCIT lo que pretende es dar respuesta a esta escasa internacionalización, a la limitada también capacidad de atraer talento a la región iberoamericana y a la necesidad de cooperar horizontalmente. Esta convocatoria viene a complementar otras ya existentes en la región. Por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos cuenta con convocatorias como la de PIMA Movilidad o Paulo Freire Plus, con financiación de la Junta de Andalucía, y hay otras también en la región iberoamericana, otras convocatorias que contribuyen a la creación y al fortalecimiento de redes de investigación. En este caso, la convocatoria es complementaria a todas ellas, siempre y cuando no cuenten ya con financiación europea, porque obviamente nuestra convocatoria, al ser a través del convenio de colaboración OI-UE, cuenta con fondos de la Comisión Europea y aporta principalmente dos valores añadidos esta convocatoria, y es la cooperación horizontal, que también comentó el secretario general al inicio de la presentación, entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y luego el foco de atención de esta convocatoria. Básicamente son 4 focos de atención específicos. Por un lado, esta convocatoria pretende lo que es cubrir, pues mitigar las consecuencias de la COVID-19 y otras emergencias futuras que puedan surgir y que actualmente ya vivimos, como la del cambio climático. Por otro lado, también acciones que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y en el marco de la Agenda 2030, y por último, acciones que contribuyan a la mejora del bienestar social, que contribuyan a generar un impacto social en el contexto más cercano y en la región iberoamericana. Con esto doy paso también a la siguiente diapositiva, en el que les voy a comentar las principales características de la convocatoria. Básicamente son 2 líneas, acciones que son financiables en esta convocatoria. Son, por un lado, las dirigidas a consolidar y potenciar resultados de investigación, desarrollo e innovación, y por otro lado, actividades de transferencia de conocimiento. La OEI entiende la transferencia de conocimiento desde una perspectiva general, como todas aquellas acciones que vinculen a universidades y centros de investigación con su entorno social y productivo. Es por ello que en esta convocatoria se va a valorar positivamente aquellas actuaciones de vinculación con la sociedad, como he dicho, esas actividades de vinculación que desarrollan universidades y centros de investigación con su entorno, actividades de divulgación científica y también aquellas actividades que incorporen, proyectos de investigación que incorporen a entidades socias del sector productivo y social, empresas, cooperativas, sociedad civil en general. ¿Requisitos de elegibilidad? Pues básicamente es que haya al menos 2 países latinoamericanos o del Caribe y un país europeo, por aquello que ya hemos comentado de cooperación horizontal entre ambas regiones. Y por otro lado, si son redes ya constituidas, porque esta convocatoria va dirigida tanto a creación de nuevas redes como a fortalecimiento de las ya existentes, si son redes ya constituidas, lo que sí solicitamos es que se incorporen nuevos socios, con el afán también de llegar a universidades y centros de investigación que tradicionalmente no, pues a lo mejor no se hayan incorporado a lo que es la cooperación internacional en el ámbito de la investigación. ¿Cuáles son los siguientes principales pasos que tienen que dar para postular a esta convocatoria? En la siguiente diapositiva muestro que estos principales pasos son los plazos de ejecución,
El máximo de los proyectos de investigación tendrán que ser 18 meses. Se estima o estimamos que el inicio de estos proyectos sea a mediados de septiembre de este año y finalicen en el primer trimestre del 2023. El propósito es contribuir con 20.000 euros por red de investigación y que se apoyarán a 10 redes de investigación. La contribución de los fondos de la subvención será fraccionada. Inicialmente se aportarán desde la OI con la financiación europea un 50% de la subvención. A posteriori, digamos más o menos transcurrido 12 meses de ejecución, solicitaremos un informe intermedio de seguimiento técnico y económico y tras su revisión aportaremos 30% de la subvención restante y por último, tras el informe final de justificación técnica y económica, otorgaremos el 20% restante. La cobertura queremos que sea amplia y entonces queremos que se aborden, se puedan cubrir gastos de viaje hasta un máximo de un 50%. También entendemos que en el contexto en el que estamos, sobre todo al principio, pues no serán tan necesarios. Y luego, por último, también publicaciones, concursos, seminarios, jornadas. El plazo de presentación de propuestas es también de un mes, como en el caso del llamamiento comentado anteriormente. Si la previsión es publicar esta convocatoria mañana en nuestra página web, entonces será el plazo máximo antes del 25 de junio del 2021. Las valoraciones de las propuestas, tras una primera revisión por la organización de cara a validar que están todas cumpliendo con formato y forma, pasará a un comité científico de personas expertas colaboradoras de la OI y que a través de un sistema de pares, pues valorarán dichas propuestas. Y por último será la comisión de evaluación de instituciones y entidades expertas colaboradoras de la OI quienes emitan un juicio de valor junto con la organización y las diferentes instituciones que también participan en el programa de la Unión Europea, pues también emitan esta adjudicación final de subvenciones. Se firmará un acuerdo con la institución coordinadora de la red, quien será la encargada de gestionar y coordinar digamos, la red, el proyecto y la subvención. Esta institución tendrá que ser miembro que tenga que ser de un país miembro de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y bueno, para terminar, simplemente comentar que el tema de igualdad de género es un aspecto muy relevante también en esta convocatoria y que se valorará positivamente que se incorpore la equidad de género tanto como parte de los propios objetivos de investigación del proyecto, que se garantice por parte de la red un adecuado equilibrio de género entre sus miembros y que también se incorporen medidas para contribuir a la igualdad de género en la ciencia. Como este proyecto, ya se ha comentado, este programa FORCIT, lo que pretende es la cooperación horizontal, se va a realizar un seminario de aprendizaje entre pares al finalizar el programa en el primer trimestre del 2023, al cual pediremos que los representantes de cada una de las redes participen en dicho seminario con la idea de compartir los beneficios que para la red haya tenido la cooperación transnacional en el ámbito científico y también que se pueda reflexionar conjuntamente sobre la aplicación de los resultados de investigación al contexto social y productivo de la región. El fin último es el aprendizaje entre pares, la transferencia de resultados y el efecto multiplicador. Pues nada más, simplemente comentar que, como se ha hecho en el caso del llamamiento, la información de
de las convocatorias se publicarán mañana en nuestra página web del programa Forcit y que estamos a su disposición en el correo electrónico que aparece en pantalla, educacion.superior@oi.int, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Como nos hemos pasado unos minutos de las 6 que teníamos previsto concluir, yo no me voy a extender, simplemente darles gracias a todos, desde luego los ponentes, por formar parte de esta presentación, y a los asistentes y participantes animarles a que, como digo, mañana estarán publicadas la convocatoria del componente 2 de monitoreo y evaluación y ese componente 3 de redes de investigación. Animarles a que se sumen porque, como digo, es un proyecto que hemos diseñado con mucho cuidado para favorecer la cooperación en horizontal y para que pueda haber un aprendizaje mutuo, y porque además, pues como ven, estamos acompañados, estamos en muy buena compañía con muchos expertos y por lo tanto creemos que va a ser muy positivo. Gracias a todos y no me despido porque en realidad el programa no hace más que empezar ahora mismo, así que espero que nos veamos pronto y que trabajemos. Muchas gracias.